Buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Caballero, mi compañera Madeleine Alayón, estudiantes de quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica, eh, asignatura Ciencia de Datos. Y vamos a presentar a continuación el proyecto. Este proyecto consiste en el diseño, fabricación y programación y análisis de datos de un brazo diseño en SolidWorks, impresión 3D, programación en Python, mediante el entorno Tony y captura de datos a través del protocolo de comunicación que vamos a ver a continuación. El brazo robótico fue diseñado y ensamblado manualmente. Su control fue realizado mediante servomotores gestionados por una Raspberry pico a pico. Posteriormente, se capturan datos durante los movimientos de traslación de un objeto. Se analizan usando herramientas de ciencia de datos como Pandas, NumPy y Matplotlib. Bueno, arquitectura de comunicaciones. El sistema se estructura de la siguiente forma. Se utiliza un microcontrolador, una Raspberry pico a pico, que controla 5 servomotores mediante PWM, un software de programación Tony, con Python en este caso, comunicación UART puerto USB entre la Raspberry pico a pico, con el computador, un protocolo serial para enviar comandos y recibir la retroalimentación. Python, uso de librerías pserial para capturar los datos desde el microcontrolador, almacenamiento de los datos. Después de tener estos datos, fueron guardados en el formato CSV para posterior análisis. De comunicaciones. El sistema se estructura de la siguiente forma. Se utiliza un microcontrolador, una Raspberry pico a pico, que controla 5 servomotores mediante PWM, un software de programación Tony, con Python en este caso, comunicación UART puerto USB entre la Raspberry pico a pico, con el computador, un protocolo serial para enviar comandos y recibir la retroalimentación. Python, uso de librerías pserial para capturar los datos desde el microcontrolador, almacenamiento de los datos. Eh, Después de tener estos datos, fueron guardados en el formato CSV para posterior análisis, ¿no? Estamos utilizando Tony para la configuración de nuestra Raspberry que estamos utilizando, ¿sí? Entonces acá programamos, cargamos el programa en la Raspberry y ya podemos visualizar en el robot los movimientos, ¿sí? La configuración que se le anexó. Entonces, luego pasamos acá a Node-RED, ¿sí? Que acá básicamente tenemos dos tipos de comunicación, ¿sí? Estamos utilizando pues el puerto serial COM5, ¿sí? Que es eh, para mover el robot, ¿sí? Y tenemos API en JSON con método get y post para enviar datos, pues para enviar los datos que tenemos de Node a, a nuestro Jupyter, ¿sí? Entonces acá, básicamente si le damos pick and place, pues dicha acción lo visualizamos en el robot, que es por medio del COM5, y lo adicional visualizamos los datos en nuestro Jupyter. Entonces acá tenemos este primer código. Estamos utilizando esta librería import flash, que es para un JSON, y utilizamos nuestra librería OS pues para guardar la ruta de los archivos en un TXT, que básicamente esa sería nuestra base de datos. Entonces, eh, si dicho dato tiene un 1, lo almacena en nuestro timestamp, ¿sí? Que esta es em, la TXT. Estamos utilizando Tony para la configuración de nuestra Raspberry que estamos utilizando, ¿sí? Entonces acá programamos, cargamos el programa en la Raspberry y ya podemos visualizar en el robot los movimientos, ¿sí? La configuración
que se le anexó. Entonces, luego pasamos acá a Node-RED, ¿sí? Que acá básicamente tenemos dos tipos de comunicación, ¿sí? Estamos utilizando pues el puerto serial COM5, ¿sí? Que es eh, para mover el robot, ¿sí? Y tenemos API en JSON con método get y post. Bueno, acá ya pasamos al segundo código, que básicamente es pues las gráficas, estas librerías que tenemos acá, que son para poder graficar, la librería Pandas para el uso de los datos, nuestra ruta, tenemos pues nuestro TXT, luego los datos que tenemos en nuestro TXT lo convertimos en fecha y hora para la visualización de las gráficas. Em, Agrupamos los datos pues en horas que sean tiempos como más exactos. Luego acá graficamos la configuración de las gráficas, el tamaño de nuestra gráfica, que en este caso es de 14 por 6. En nuestra gráfica que va a ser la cantidad de piezas por hora. Digamos que en nuestro eje X tenemos las horas y en nuestro eje Y la cantidad de piezas, em, el color y todo lo demás. Y acá ya podemos ver la gráfica. Entonces digamos que em, en este lapso de tiempo se realizaron tantas piezas, ¿sí? Esta primera gráfica pues es la cantidad de piezas que hace por hora. Luego tenemos nuestra segunda gráfica, ¿sí? De nuestra base de datos, de nuestra TXT que tenemos, ¿sí? Que es básicamente, esta segunda gráfica es la cantidad de piezas por día, ¿sí? Entonces acá lo mismo, convertimos pues esos datos en fechas, en días en este caso, y horas, mm, para poderlo visualizar en nuestra gráfica. Básicamente es lo mismo la configuración de la gráfica. Sí, entonces acá es de lunes a domingo, entonces, y acá tenemos la cantidad de piezas que se realizan por día. En este caso, digamos que el viernes es donde se realiza mayor de cantidad de piezas, sí, pero pues esto puede variar de acuerdo pues a los días que más se utilice. Luego tenemos otra que me parece muy útil, esta gráfica, que es la configuración de los servos, ¿sí? Es como los mantenimientos que se debe hacer, ¿sí? Que es muy importante, digamos que la cantidad de veces que se mueve un servo, em, que lo podemos visualizar en esta tablita, en esta gráfica, cosa de que si llega, digamos, a un total en este caso de 50 movimientos, ¿sí? Necesita mantenimiento, ¿sí? Entonces, digamos que no sé si utilizó para, para el pick and play, se movió más el servo 2 en caso tal, ¿sí? Entonces, ese servo 2 cuando llegue a 50 movimientos, va a requerir mantenimiento, ¿sí? Entonces, este es el código, es básicamente lo mismo, la configuración. Y luego tenemos esta otra, es nuestra última gráfica, la cuarta. Es muy parecida a la de arriba, que es la cantidad, pero en porcentaje, ¿sí? Entonces acá tenemos, visualizamos esta gráfica en porcentaje. Entonces digamos acá el viernes, que era la gráfica anterior que veíamos, que se realizó em, más piezas, ¿sí? Entonces, eso se lleva a un total de 40%, ¿sí? Mm, Básicamente es lo mismo. Y bueno, estas serían nuestras cuatro gráficas que utilizamos para esta. Y bueno, ya llegando a las conclusiones, digamos que como la complejidad principal fue como lograr la sincronización entre los servomotores y capturar los datos, creo que fue como lo más
complicado y, digamos, enlazar como todos los datos, las conexiones, digamos que de Tony a Node-RED y de Node-RED a, a Júpiter, digamos que fue como lo complicado. Y bueno, digamos que este proyecto muestra como em, los conceptos de, no sé, de diseño, de mecánica, electrónica, de la programación, de ciencia de datos, materia actual, digamos que se pueden integrar y resolver problemas reales, ¿sí? Digamos que nos deja como aprendizaje a nosotros, digamos que el potencial que tiene el análisis de datos, ¿sí? En la optimización de, pues, de sistemas automatizados.